Pedro Guevara Pérez. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, titulado con mención honorífica. Es maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico-Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Se ha desempeñado como director de reorganización institucional de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal. Fue agente del Ministerio Público de la Federación y director general de Control de Procesos Penales y Amparo de la Subprocuraduría, especializada en investigación de delincuencia organizada, entre otros cargos. Ha impartido cátedra en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente se desempeña como director general de Control de Procesos Penales y Amparo en materia de delitos federales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República. El tema a desarrollar por el doctor Pedro Guevara Pérez es los tipos penales en materia de corrupción. Buenas tardes. Para continuar con este curso de capacitación en materia de Sistema Nacional Anticorrupción, toca ahora abordar el tema número 2, denominado de los tipos penales en materia de corrupción. Previo a señalar cuáles son estos tipos penales establecidos en el Código Penal Federal, conviene enmarcar el tema conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que precisamente en su título cuarto, dedicado a las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Para este efecto, el artículo 108 nos dice quiénes son servidores públicos. Tradicionalmente se ha entendido en términos generales que los hechos de corrupción pueden ser cometidos únicamente por los servidores públicos. Y en términos generales, así se ha venido regulando desde el ámbito penal y administrativo, esencialmente. Sin embargo, cada vez tenemos más apertura a reconocer que no solamente los servidores públicos pueden cometer actos de corrupción. También los particulares que lleven a cabo algún acto de esta naturaleza conjuntamente con un servidor público pueden ser sujetos de responsabilidad. Incluso, en algunos casos, de manera autónoma, particulares pueden cometer actos de corrupción que pueden ser tipificados como delitos, por ejemplo, en el caso de que manejen recursos públicos federales. Pero, acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 108, ¿quiénes son servidores públicos? Bueno, la Constitución nos dice que para estos efectos son los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los que la propia Constitución les otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. De acuerdo con la Constitución, repito, esos son servidores públicos. Para efecto de fincar responsabilidad a los servidores públicos, tenemos que recurrir al Código Penal, en este caso al Código Penal Federal, cuyo título 10, capítulo 1, dedicado a los delitos por hechos de corrupción. Este título fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de junio del año próximo pasado. Anteriormente lo conocíamos como delitos cometidos por servidores públicos. Hoy está dedicado a señalar los hechos que son materia de corrupción y que por ende son constitutivos de delito. De acuerdo con el artículo 212, antes de pasar a señalar cuáles son los delitos por hechos de corrupción, este artículo, acorde con la Constitución, nos reitera quiénes son servidores públicos y, en este caso, aquellas personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal inclusive. No confundir a quien se le reconoce la calidad de servidor público con la competencia para conocer,
por las faltas en que pueda incurrir un servidor público. Desde luego se está reconociendo que empleados de la administración centralizada en el Distrito Federal son servidores públicos, pero no necesariamente sería del conocimiento de la autoridad federal. Aquí tendríamos que respetar las reglas de competencia. También, aquellas personas que se desempeñen en organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, en el Poder Judicial Federal o que manejen recursos económicos federales. De acuerdo con este apartado del Código Penal Federal, así es como conceptualizamos a los servidores públicos. Ahora, específicamente respecto de los tipos penales en materia de corrupción, encontramos diferentes artículos que se ocupan de ellos. Así, en el artículo 214, el ejercicio ilícito de servicio público, que anteriormente a esta reforma identificábamos como ejercicio indebido del servicio público. En el 215 tenemos el abuso de autoridad, la desaparición forzada de personas en el artículo 215-A hasta el inciso D, la coalición de servidores públicos en el numeral 216, uso ilícito de atribuciones y facultades en los artículos 217 y 217 bis, uso ilícito de atribuciones y facultades en el artículo 218, intimidación 219, ejercicio abusivo de funciones, artículo 220, tráfico de influencia 221, cohecho en el diverso numeral 222, cohecho a servidores públicos extranjeros 222 bis, peculado 223 y enriquecimiento ilícito. Como se puede ver, es una gran diversidad de hechos que se han tipificado como hechos de corrupción. La corrupción por sí misma no constituye un tipo penal, no constituye un delito. Eso dificulta tener una conceptualización genérica para englobar los hechos de corrupción que dan lugar a delitos. Por eso es que tenemos una gama de delitos identificados como hechos de corrupción. No son los únicos delitos en los que puede participar un servidor público, pero si recordamos que en términos genéricos la corrupción la hemos identificado como aquella contradicción, aquel conflicto de intereses al que se enfrenta una persona, por una parte, un interés particular que entra en pugna con un interés general del cual el servidor público es depositario, un interés que el propio Estado le ha encomendado para su ejercicio, para su protección, para defensa, todo esto en bien de la sociedad, buscando así satisfacer el bien común. Cuando un servidor público falta a este encargo, cuando privilegia el interés particular sobre el interés general, es entonces que se presenta la corrupción. Si entendemos así de manera genérica la corrupción, podemos entender por qué se seleccionaron solamente estas conductas para ser tipificadas como delitos por hechos de corrupción, porque desde luego que un servidor público podría verse involucrado en otra gama de delitos, como podría ser un robo, un fraude. Sin embargo, estos son aquellos en los que se seleccionó como donde es más reprobable la conducta precisamente porque se está faltando al interés general del que es depositario el servidor público. Ahora, esta reforma al Código Penal Federal que se llevó a cabo en el año 2016, donde se señalan los delitos por hechos de corrupción, al día de hoy, en el mes de abril del año 2017, tomar en cuenta que aún no se encuentra en vigor esta reforma, ya que de acuerdo con el transitorio primero del decreto de reforma, está condicionado a que el Senado de la República nombre al fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.
Una vez que el Senado nombre a este servidor público, entrará en vigor esta reforma. Por lo tanto, hasta el día de hoy, todavía siguen siendo hechos cometidos por servidores públicos, o dicho de otra manera, delitos cometidos por servidores públicos. El decreto se publicó desde el año próximo pasado, sin embargo, aún no entra en vigor. Esto es importante tomarlo en cuenta porque, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esto significa que al no estar considerados todavía como delitos por hechos de corrupción, no son susceptibles de que pueda ser revelada esta información. Es decir, estas dos leyes que he señalado permiten que se reserve la información, excepto cuando se trate de delitos de lesa humanidad o hechos de corrupción. Al no estar en vigor esta reforma, no caerían en ese supuesto de que no es posible la reserva de información y, por lo tanto, las autoridades sí pueden reservar la información relacionada con estos hechos. Ya en materia penal, estrictamente hablando, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, al ser información que se encuentra contenida en una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, tampoco sería susceptible de ser divulgada, ya que así lo establece precisamente el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 218. Este artículo fue reformado el mes de junio del año 2016, es decir, posterior a que entraran en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal en la misma materia. Esto todavía hoy por hoy es materia de debate si la información que está contenida en una investigación a cargo del Ministerio Público puede ser reservada o bien debemos aplicar las reglas de estas dos leyes que prohíben que, en tratándose de delitos de lesa humanidad o hechos de corrupción, no cabe la reserva. Es materia de interpretación y solamente la práctica nos dirá qué criterio es el que debe de prevalecer. Pero por lo pronto, aún no entra en vigor esta reforma al Código Penal Federal hasta en tanto el Senado de la República nombre al fiscal especializado para conocimiento de hechos en materia de corrupción. Hasta aquí rápidamente lo que es el tema número 2, el de los tipos penales en materia de corrupción.